Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en una triada de textos acerca de lo vivido en los campos de concentración nazis. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944, después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la vida media de los prisioneros que iba a eliminar. Así comienza Si esto es un hombre, libro que inaugura la trilogía que Primo Levi dedicó a los campos de exterminio nazis. Crónica del horror cotidiano, el libro describe en el lenguaje mesurado y sobrio del testigo la espera de la nada, la privación cotidiana, el olvido de la condición humana de los prisioneros. Completan la trilogía de Auschwitz dos obras posteriores: La Tregua, 1963, relato picaresco de las tribulaciones de un grupo de italianos, liberados de los campos nazis, que recorren durante meses los caminos de Europa Central en compañía del Ejército Rojo, y Los hundidos y los salvados, 1986, un ensayo en el que Primo Levi trata de comprender, a partir del ejemplo de los campos nazis, las condiciones y circunstancias que permiten la degradación del ser humano. El descubrimiento inaudito que Levi realizó en Auschwitz se refiere a una materia que resulta refractaria a cualquier intento de determinar la responsabilidad. El testigo da testimonio a favor de la verdad y la justicia, pero los verdaderos testigos, mártires, en griego, son los que no han testimoniado ni hubieran podido hacerlo. Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz, 1999. Sinopsis. Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944, y después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la media de vida de los prisioneros que iba a eliminar, concediéndoles mejoras notables en el tenor de vida y suspendiendo temporalmente las matanzas dejadas a merced de particulares. Por ello, este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con la intención de formular nuevos cargos, sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. Habrá muchos, individuos o pueblos, que piensen más o menos conscientemente que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente, se manifiesta solo en actos intermitentes e incoordinados y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al final de la cadena está el Lager. Él es producto de un concepto de mundo llevado a sus últimas consecuencias con una coherencia rigurosa. Mientras el concepto subsiste, las consecuencias nos amenazan. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. Me doy cuenta, y pido indulgencia por ellos, de los defectos estructurales del libro. Si no en acto, sí en la intención y en su concepción, nació en los días del Lager. La necesidad de hablar a los demás, de hacer que los demás supiesen, había asumido entre nosotros, antes de nuestra liberación y después de ella, el carácter de un impulso inmediato y violento, hasta el punto de que rivalizaba con nuestras demás necesidades más elementales. Este libro lo escribí para satisfacer esta necesidad, en primer lugar, por lo tanto, como una liberación interior. De aquí su carácter fragmentario. Sus capítulos han sido escritos no en una sucesión lógica, sino por su orden de urgencia. El trabajo de empalmarlos y de fundirlos lo he hecho según un plan posterior. Me parece superfluo añadir que ninguno de los datos ha sido inventado. Análisis. Si esto es un hombre, es la primera parte de la denominada Trilogía de Auschwitz, del escritor italiano Primo Levi, y está, no sé cómo calificarla. Esta primera parte es, básicamente, una breve narración crónica sobre las vivencias de Levi en uno de los campos de concentración de Auschwitz, hasta su liberación, y consta de 18 capítulos. En este sentido, a continuación, se presenta un resumen general de lo que se narra en cada uno de los apartados. 1. El viaje. Se narra el traslado a Auschwitz. 2. En el fondo. Se narra la llegada a Auschwitz, el funcionamiento y distribución, tanto del campo de concentración como de los prisioneros. 3. La iniciación. Se narran los primeros días en el campo. 4. KB. Aquí se narra el funcionamiento de la enfermería. 5. Nuestras noches. Se narra lo que significa dormir en un campo de concentración y despertar todavía siendo noche. 6.
El trabajo. Se narra lo que significa trabajar en un campo de concentración. 7. Un día bueno. Se narran las posibilidades de vivir cosas buenas en el campo de concentración. 8. Más acá del bien y del mal. Se narra el sistema de intercambio de bienes al interior del campo de concentración. 9. Los hundidos y los salvados. Se narra la mera lucha por la sobrevivencia y el poder de la organización, pero también cómo los sometidos se convierten en verdugos por el hecho de querer sobrevivir. 10. Examen de química. Se narra cómo Levi, por ser químico de profesión, ha podido acceder a un nuevo trabajo en el campo, especialista en química. Sin embargo, tiene que pasar un examen de química en alemán, y, si reprueba, será el equivalente de que ha mentido sobre su profesión, por lo que sería mandado directamente a la cámara de gas. 11. El canto de Ulises. Se narra cómo se aprovecha el poco tiempo libre y se lo dedica al arte. El arte les devuelve la vida a los prisioneros. 12. Los acontecimientos del verano. Se narra cómo llegan las noticias durante el verano, que incluyen los bombardeos, la cruzada rusa, el desembarco de Normandía y el intento de asesinato de Hitler. 13. Octubre de 1944. Se narra la llegada del invierno y la fortaleza que brinda seguir teniendo esperanza por si la guerra termina. Sin embargo, también está el temor de ser elegidos para la cámara de gas en una enorme selección de prisioneros. 14. Kraus. Se narra lo duro del trabajo cuando llueve y la relación de Levi con uno de sus compañeros. 15. Deidrey Leute vom Labor. Se narra cómo Levi es elegido como prisionero especializado en química y su reubicación en un laboratorio. 16. El último. Se narra cómo Levi y uno de sus amigos, de nombre Alberto, comienzan a traficar cosas desde el laboratorio. 17. Historia de 10 días. Se narra cómo los alemanes evacúan el campo, pero Levi se queda. También se narran los últimos 10 días en el campo de concentración. 18. Apéndice de 1976. Aquí se contestan algunas de las preguntas que le hicieron al autor después de publicada la obra. Preguntas de lectores y estudiantes. Creo que esta parte es la más interesante del texto. Sinopsis. Soñábamos en las noches feroces. Sueños densos y violentos. Soñados con el alma y con el cuerpo. Volver, comer, contar lo sucedido. Hasta que se oía breve sofocada. La orden del amanecer. Dobastowak. Y el corazón se nos hacía pedazos. Ahora hemos vuelto a casa. Tenemos el vientre ahito. Hemos terminado de contar nuestra historia. Ya es hora. Pronto escucharemos de nuevo. La orden extranjera. Dobastowak. Análisis. La tregua es la segunda parte de la denominada Trilogía de Auschwitz del escritor italiano Primo Levi, y está, no sé cómo calificarla. Esta segunda parte narra lo acontecido después de la liberación de los campos de concentración de Auschwitz hasta el regreso de Levi a Italia. El texto, de nueva cuenta en clave de crónica, contiene 17 capítulos. En este sentido, a continuación, se presenta un resumen general de lo que se narra en cada uno de los apartados. 1. El deshielo. Se narra la liberación del campo. 2. El campo grande. Se narra el recuento de los daños, mediante la observación de lo que realmente hicieron los nazis en el campo de concentración. Se evalúan los daños físicos y psicológicos de los liberados. 3. El griego. Se narra el traslado de los liberados hacia lugares donde se supone que los iban a ayudar. Sin embargo, se dan cuenta que el mundo es un caos, la guerra también afectó a los extraños de afuera. Por lo tanto, tienen que hacerse camino solos. Cuando llegan a Cracovia, un lugar donde los reciben bien, les facilitan ayuda y se ponen a trabajar para ganarse el pan de cada día. 4. Katowice. Después de lo anterior, los amigos se separan y Levi se traslada a Katowice. Se narra la organización y funcionamiento de este campo de ayuda. Aquí encuentra trabajo como asistente de médico. 5. Césare. Se narra el reencuentro de Levi con uno de sus amigos del campo de concentración, de nombre Césare, y el cómo hacen negocios mediante la estafa. 6. Victory Day. Se narra un conflicto amoroso de su amigo y los festejos por el fin de la guerra. 7. Los soñadores. Después de los festejos, Levi cae enfermo. Aquí también Levi busca la posibilidad de regresar a casa por su cuenta. 8. Hacia el sur.
Se narra la evacuación del campo de ayuda y por fin Levi se dirige a Italia. Sin embargo, el viaje no fue agradable. Penurias climáticas, el regreso de la enfermedad de Levi, largos lapsos de tiempo detenidos por los estragos de la guerra en el sistema ferroviario y la burocracia soviética. 9. Hacia el norte. Debido a la burocracia soviética, ahora los liberados se dirigen al norte. Se vuelve a encontrar con su viejo amigo el griego. 10. Una curiseta. Después de vagar de campo en campo de ayuda, Levi y Cesare deciden separarse del grupo e irse a Italia por su cuenta. 11. Viejos caminos. Se sigue narrando el peregrinar por diferentes campos de ayuda hasta llegar a otro campo de ayuda ruso. 12. El bosque y el camino. Se narra la estancia en el campo de ayuda ruso. 13. Vacaciones. Se sigue narrando la estancia en el campo de ayuda ruso, haciendo especial énfasis en los divertimentos que había en el campo. 14. Teatro. Se sigue narrando el ocio, ahora con el teatro. Además, ahora sí serán llevados a Italia. 15. De Starige Dorogi a Yash. Se narra la primera parte del traslado a Italia. 16. De Yash a la línea. Se narra la segunda parte del traslado a Italia. 17. El despertar. Por fin llegan a Italia. Sinopsis. Necesito disculparme. Este mismo libro está empapado de recuerdos lejanos. Procede, por consiguiente, de una fuente sospechosa, y como tal debe ser defendido contra sí mismo. Por lo tanto, está preñado de consideraciones más que de recuerdos, se apoya más en las circunstancias tal como hoy están que la crónica retrospectiva. Además, los datos que contiene están reforzados en gran medida por la imponente literatura sobre el tema del hombre hundido, o salvado, que se ha ido formando, incluso con la colaboración, voluntaria o involuntaria de los culpables de entonces. Y en ese corpus, las concordancias son abundantes, las discordancias despreciables. En cuanto a mis recuerdos personales y a las pocas anécdotas inéditas que he citado y citaré, las he cribado todas diligentemente. El tiempo las ha decolorado un poco, pero están en estrecha armonía con el fondo del tema y me parecen indemnes a las desviaciones que he descrito. Análisis. Los hundidos y los salvados es la tercera parte de la denominada Trilogía de Auschwitz, del escritor italiano Primo Levi, y creo que es la mejor obra de las tres. Esta tercera parte es una especie de síntesis reflexiva en clave de ensayo sobre lo vivido en los campos de concentración y consta de 9 apartados. En este sentido, a continuación, se presenta un resumen general de lo que se narra en cada uno de los apartados. 1. El recuerdo de los ultrajes. Aquí se reflexiona sobre las trampas de la memoria, la mentira nazi para no querer hacerse cargo de sus crímenes, y cómo la gente se engaña a sí misma por lo que hizo en la guerra, o para no asimilar lo que ha sucedido. 2. La zona gris. Aunque es verdad que existen matices en la relación que se estableció entre los nazis y los prisioneros, donde incluso hubo colaboradores entre los prisioneros, no se les puede culpar a estos por tal decisión. La responsabilidad total recae en el sistema de exterminio nazi. Se exponen varios ejemplos de esos matices. 3. La vergüenza. Se habla sobre la vergüenza que sienten los liberados después de darse cuenta de todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, o todo lo que no hicieron por la misma razón, hasta llegar al suicidio por no haber podido soportar la culpa. 4. La comunicación. Se habla sobre las dificultades de establecer comunicación entre prisioneros, debido al múltiple número de idiomas que se hablaban en el campo de concentración. Además, se muestra la importancia estratégica que suponía el saber alemán. 5. La violencia inútil. Se explica el nivel y forma de violencia que utilizaban los nazis en el campo de concentración. El siguiente pasaje lo ejemplifica. Puesto que ibais a matarlos a todos. ¿Qué significado tenían las humillaciones, la crueldad? Preguntaba la escritora a Stangl, prisionero perpetuo en las cárceles de Düsseldorf, y él respondió: para preparar a los que tenían que ejecutar materialmente las operaciones. Para que pudiesen hacer lo que tenían que hacer. Es decir, antes de morir, la víctima debe ser degradada, para que el matador sienta menos el peso de la culpa. Es una explicación que no está desprovista de lógica, pero que clama al cielo. Es la única utilidad de la violencia inútil. 6. El intelectual en Auschwitz.
Se habla sobre el papel de los intelectuales en los campos de concentración, el papel de la cultura para sobrellevar el sufrimiento, para tratar de conectar con los demás, sobre el intelecto para tratar de comprender qué es lo que estaba pasando y las dificultades de los intelectuales para llevar a cabo trabajos físicos, y la ventaja que suponía, en ciertos casos como el de Levi, que era químico, ser fuerza de trabajo especializada. También se habla sobre la dialéctica entre la intelectualidad y la creencia, la esperanza. 7. Estereotipos. Se habla sobre algunas preguntas que siempre les hacen a los sobrevivientes de los campos de concentración. ¿Por qué no se escaparon del campo? ¿Por qué no se rebelaron? ¿Por qué no huyeron antes de que Hitler empezara la guerra? Se exploran los matices de las respuestas, haciendo énfasis en complejizar los acontecimientos y las posturas de los involucrados. Hubo quien escapó, hubo quien intentó escapar, hubo quien pudo irse antes y, claro que sí, hubieron rebeliones. Sin embargo, nunca fueron empresas fáciles. 8. Cartas de alemanes. Aquí se relatan una serie de respuestas a cartas de ciudadanos alemanes recibidas por el autor después de haberse publicado el libro en el país teutón. También se revela que el verdadero público objetivo del libro es el alemán. Uno de los puntos centrales es reflexionar sobre cómo es que fue que los alemanes impulsaron a Hitler y sobre el por qué el pueblo alemán no hizo nada al respecto sobre todo lo que le hicieron al pueblo judío. 9. Conclusión. Cierre y breve resumen del ensayo. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.